Bendiga a cada uno por un nombre nuevamente. Les leía yo dos sueños. El sueño del 23 de diciembre de 1999, el cual tuve de Sara. El 23 de diciembre, el cual volví a tener de Sara y Ana. Y hace un momento les acabo de contar el sueño que yo tuve en ese momento que estaba orando la palabra del Señor. Y aquí lo tengo relatado. Hace un momento lo vi así acortado. Hoy se los quiero leer. En esa fecha estábamos a 29 de diciembre del año 2002. Y esta fue la visión que el Señor me dio. Yo lo escribí así. Llevo ya una semana de estar leyendo Daniel 12, pero no entiendo absolutamente nada. Y no sé qué hacer. Tengo miedo que el Señor se enoje conmigo y que no me vuelva a hablar. Amén. Son las 2:30 de la tarde, me duele mucho la cabeza y no entiendo nada. No sé qué hacer. Entre la aflicción que tengo, le pido al Señor que me perdone y que tenga misericordia de mí. Estoy muy afligida y siento que me enloquezco y no estoy entendiendo nada. No puedo más. Leeré la última vez y si no entiendo, le diré a mi Señor, me quite de su mirada y que no me haga daño, que me perdone y que tenga misericordia de mí. Iban a ser las 3 de la tarde y me propuse a leer nuevamente el capítulo 12 de Daniel, pero me bajó un sueño profundo y no soporté estar más en pie y me recosté en mi Biblia. Solo me recosté y vi que salí de mi cuerpo y me dirigí hacia la puerta. Cuando hice la cortina a un lado para salir fuera de mi casa, estaba un varón fuera, era muy hermoso, y le pregunté quién era él, y él me respondió y me dijo, mi nombre es Gabriel, y se me ha dado una orden de venir a ti por algo que tú no entiendes. Y me dijo, sal fuera, y yo salí, y me dijo, te mostraré unas cosas, las mirarás y aún viendo no entenderás. Entonces vi que el atardecer en ese momento se puso de un color como color anaranjado y oscuro. Vi el sol y estaba opaco, y vi la tierra y estaba seca y rajada como que si no había llovido hacía tiempo. Y vi el volcán de Pacaya que echaba humo, luego empezó a hacer erupción y empezó a echar fuego y tembló la tierra. Vi en la visión una familia de 5 personas, el papá, la mamá y 3 niños pequeños. Y el ángel me preguntó y me dijo, ¿qué ves? Y yo le respondí, estaba viendo aquella visión que me había llamado la atención. Luego vi que aquella familia se disponía a comer. Pero su comida era un plato pequeño con un poco de frijoles y una sola tortilla. Me quedé viendo en la visión y el padre de familia partió la tortilla en 5 pedazos y dio pedazos iguales a cada uno. La mujer echó en cada uno en su pedazo de tortilla un poquito de frijol. Y levantaron su pedazo de tortilla hacia el cielo y dieron gracias a Dios por su alimento. Vi al ángel hacia su rostro como queriéndole preguntar algo, pero aquella visión me había dejado muda. Y él me miró con ternura y vi salir de sus ojos tristeza y dolor. Sus lágrimas cayeron de sus ojos y me dijo, no veas más. Cuando él me dijo estas palabras, salí de la visión y lloré muy tristemente y no podía soportar aquel cuadro tan triste que yo había visto en la visión. Luego el ángel me dijo, has visto y no has entendido, has leído y no has entendido, porque aún no es el tiempo. Has leído una y otra vez y no entenderás hasta que el Señor de la orden me llevó a la puerta de mi brazo y yo no paraba de llorar. Y él me dijo, te has afligido mucho por lo que has visto y aún has enmudecido. Y me dijo nuevamente, yo soy el ángel Gabriel, ahora tú me has visto y yo a ti volveré a ti en diferentes ocasiones, cuando Dios así lo quiera.
Entré a mi casa y entré en mi cuerpo. Cuando entré en mi cuerpo tenía mi Biblia mojada de tanto llorar. Entonces oré al Señor y le dije, Señor, te ruego tenga misericordia de mí y me muestres a tu tiempo lo que has de mostrar. Amén. Y seguí buscando del Señor, mis amados hermanos. Y voy a relatar lo siguiente. Llevo ya una semana, un mes y unos días más, pero desde aquella visión llevo 45 días de estar orándole al Señor. Amén. Y esto fue lo que pasó. Hoy estamos en el mes de febrero del año 2003. Llevo 45 días orándole al Señor y esta madrugada el Señor me volvió a hablar en sueño y me dio esta visión nuevamente. Hoy 12 de febrero del año 2003 el Señor ha venido a mí en sueño para darme una visión. Soñaba yo, estaba en mi jardín sembrando una planta. Estaba agachada cuando alguien a mi lado me habló y me dijo, ¿qué haces? Yo le dije, siembro una flor. Él entonces me dijo, ¿te gustan mucho las flores, verdad? Le contesté, sí. Luego me dijo, ¿no me saludarás? Entonces me sentí avergonzada por mi mala conducta. Me levanté y le dije, perdón, ¿quién es usted? ¿Y qué hace aquí en mi jardín? ¿Y cómo se llama? Entonces él me respondió y me dijo, mi nombre es Miguel. Y yo asombrada dije, Miguel, el ángel Miguel, ¿de qué habla la Biblia? Y él me respondió, sí, soy el ángel Miguel y tú me conoces. Y yo le dije, yo nunca te había visto. Y él me respondió así, hace mucho tiempo me conoces y hoy me desconoces. Entonces yo entendí que era el Señor Jesús y le dije, Señor, perdóname por desconocerte. Y él me dijo, yo soy el ángel Miguel, también se me conoce como Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Yo soy Jesús de Nazaret, el que dio la vida para salvar la tuya y la de muchos. Me sentí realmente muy mal delante de su presencia. Sentía que no era digna de estar hablando con él. El que sabía lo que yo sentía me dijo, he venido hoy para darte a conocer lo que el ángel Gabriel te dio a que veas. Desde el tiempo que empezaste tu preocupación acerca de Daniel, desde ese mismo momento se escuchó tu clamor. Así como Daniel clamó y se le escuchó y se le respondió, así te responderé yo a ti. Así como Satanás que se opuso a la oración de Daniel, así se ha opuesto a tu oración. Pero así como Daniel fue paciente y esperó, así también tú has sido paciente y has tenido que esperar hasta el día de hoy. Mientras yo estoy aquí contigo, el ángel Gabriel está luchando en este momento con mis ángeles porque Satanás quiere estorbar este momento que tú estarás conmigo. Pero no temas, porque yo he vencido. Ahora te daré respuesta de la visión que Gabriel te dio a conocer. Pon mucha atención y no dejes pasar nada de lo que vas a ver, a oír y lo que se te dirá. Entonces me dijo, en Apocalipsis, en Daniel y en San Mateo están escritas muchas de las cosas que hoy te enseñaré, te mostraré y te diré. Pero me dijo, es necesario que vengas conmigo. Y me tomó de la mano y subimos hacia arriba y ahí en las nubes nos paramos. Y me empezó a dar visión. Luego puso su mano sobre mi rostro y luego que la quitó empecé a ver la visión. Vi aquí en la tierra empezaron a haber guerras en diferentes lugares, terremotos en diferentes lugares, tormentas, huracanes, sequías, pestes, hambres, escasez de trabajo, turbulencias, y el mundo entero se agitaba. Había miedo, terror, tristeza, dolencia, amargura, dolor, llanto y molestia. Y por todas estas cosas que estaban aconteciendo, la gente ya no tenía paz, solo tenía dolor. La paciencia se estaba acabando, la esperanza estaba muriendo. La gente se empezó a desesperar, empezó a desmayar en su dolor.
Unos se quitaban la vida, otros entre sí se mataban. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La gente ya no tenía paz, solo tenían dolor, la paciencia se estaba acabando, la esperanza estaba muriendo, la gente se empezó a desesperar, empezó a desmayar en su dolor. Unos se quitaban la vida, otros entre sí se mataban, otros tenían temor de salir de sus casas, tenían miedo de que los mataran por el dinero de sus trabajos. Otros eran amenazados día tras día que el día que recibieran su pago de su trabajo tenían que entregar la mitad de ello. Si no, los matarían a ellos y a su familia. Hombres que vivían solo del robo porque la maldad era demasiada y no había trabajo ni comida. Vi también cómo la maldad de aquellos días iba aumentando. Vi que se hallaba una solución y la solución era darle a todas las gentes, a todas las familias, que se les pudiera dar una bolsa de víveres cada mes para aliviar un poco el dolor y el hambre de algunas familias. Pero no era lo suficiente, porque habían enfermedades, habían pestes, la gente estaba muriendo de una, de otra forma, cada día más aumentaba más la escasez. Vi que decidieron poner medicinas en las bolsas que daban cada mes para que la gente se ayudara un poco más, ya que las enfermedades eran como una peste, porque habían muchas, pero de diferentes enfermedades. Pero como eran muchas, iba medicina para cada una de las enfermedades, pero esto no era suficiente. Vi que había entrado una enfermedad desconocida y no había cura para ella, y cada día morían niños, ancianos y gente adulta, jóvenes y hasta animales. La mortandad era demasiada, que con ella vinieron más pestes y más enfermedades desconocidas. Habían habido ya terremotos, volcanes en erupción, algunos habían hecho ya erupción. A causa de todo esto habían venido todas estas cosas. Vi que a causa de todas estas cosas que habían acontecido y seguían aconteciendo, el trabajo empezó a escasear mucho más. Vi que si el padre de familia era grande de edad, se le quitaba el trabajo y se le daba a un hijo joven que comprendiera entre los 18 a 24 años de edad. Pero si no había quien por aquella familia, el padre tenía que seguir trabajando. Si el padre de aquella familia moría, la madre y los hijos pasaban a entrar a un plan de ayuda económica que era muy escasa, poco o nada. Si en la familia estaba el padre trabajando y tenía hijos trabajando, solo se le permitía trabajar a uno o dos, más ya no. Luego vi que ya no se permitía el trabajo a dos de la misma familia. Si el esposo trabajaba, la esposa también, solo uno podía trabajar. En las familias donde ahora trabajaba el hijo y el padre, o trabajaba el hijo o trabajaba el padre. Probaban quién de los dos trabajaba mejor y a ese se le daba el trabajo. Si el padre aún no podía trabajar, el hijo, que era ya mayor, tenía que casarse para poder tener un trabajo. Podía tomar una mujer soltera, viuda o sin marido y velar por ellas. Pero muchos no estaban de acuerdo, así que la maldad aumentó mucho más. Vi que ya no era suficiente nada. Los robos aumentaban cada día más, la maldad iba creciendo más, así que buscaron una solución. La solución era unir a todas las religiones en hermandad para que el amor empezara a reinar, pero no todos quisieron. Unos se rebelaron, otros se unieron y otros esperaron en Jehová. Estos eran los pocos fieles de Jesucristo, el Cordero de Dios.
Luego, en medio de todas estas cosas que estaban aconteciendo, estaban planeando alguna forma de evitar un poco los robos. Empezaron a fabricar tarjetas de pago en cantidades grandes para empezar a pagar con tarjetas en todos los trabajos grandes y pequeños. También querían hacer algo más grande si no daba resultado la tarjeta. Todos pensaron lo mismo. Aquellos que eran los que planeaban las cosas pensaron en un sello que estuviese implantado en la persona, pero no se sabía qué sello poner, así que pasó un tiempo para pensar. En medio de este tiempo miraba yo en la visión que el evangelio era predicado en todo el lugar. La gente escuchaba a los que lo predicaban y empezaron a temer por sus vidas. Pero a muchos no les parecía. Empezaron a criticar a los evangélicos que predicaban de estas cosas que estaban aconteciendo. Aún algunos llamados evangélicos conspiraban contra estos diciendo: lo que queremos es paz, no que se alborote más el miedo y que se inquiete más la paz. Así que muchos de los que predicaban la palabra en aquellos días empezaron a predicar lo que la gente quería escuchar, y predicaban paz, amor, prosperidad y hermandad. Y la gente buscaba estas iglesias para apagar un poco su tristeza, su dolor, su llanto. Pero hubieron unos pocos que querían escuchar la verdad, no importando el costo, así que los que predicaban la verdad tomaban fuerzas y se seguía predicando la verdad, fuese el costo que tuviese que pasar. Estos predicaban del arrebatamiento, de las guerras, de los terremotos, de la maldad de aquellos días y de los sellos, y del sello de la bestia, del espíritu engañador y del anticristo. Pero la gente empezó a temer aún más por lo que ya estaban viendo y habían visto. Pero muchos se molestaron porque estos que predicaban la verdad estaban atormentando a algunos, porque todos tenían temor. Unos afirmaban más su vida al Creador, otros no sabían qué pensar y otros aborrecían las palabras que estos hablaban. Entonces vi que aquellos que predicaban la palabra de Dios en esta forma empezaron a ser echados de las iglesias donde ellos asistían. Algunos salieron de estas iglesias buscando la verdad, otros se quedaron para seguir, otros escuchando mentiras, y otros no sabían qué hacer. Luego vi que los que predicaban la verdad no se callaron, sino que siguieron predicando el evangelio de Cristo donde fueren, no teniendo temor de nada. Luego vi que mucha gente les empezó a aborrecer y les empezaron a matar en diferentes formas. Otros eran echados a las cárceles, otros eran llevados a sus iglesias de donde habían salido, para que la gente de aquellas iglesias hicieran con ellos lo que bien les pareciera. Muchos se voltearon contra ellos y les entregaron a prisión por no querer callar. A otros les dejaron libres, para que el mundo se ocupara de ellos e hiciera con ellos lo que bien les pareciera. En aquellos días empezó el sufrimiento para muchos que predicaban la palabra y para aquellos que la seguían y la escuchaban. Muchos empezaron a ser muertos aún por los mismos de sus casas. Otros empezaron a ser despreciados por muchos aún por sus mismos familias. La maldad iba de aumento en aumento. Unos corrían de aquí para allá, de allá para acá, y no encontraban paz alguna. En medio de todas estas cosas, la palabra de Dios no cesaba. Luego miraba yo en la visión, había ya un sello clasificado para poder comprar o vender, y el sello ya estaba hecho en todo el mundo entero. Y aquel sello era un número, y el número de este sello era 666. Se dio a conocer en los noticieros, pero no podían alarmar a la gente ni asustarlos más de los que ya estaban. Así que hablaban y decían:
el sello no será puesto a fuerza, sino por voluntad propia. Solo el que lo quiera aceptar por su bien, lo hará. El que no quiera, no lo hará, sino que se le dará su salario como él lo quiera. Vi que muchos estaban de acuerdo con aquel sello, pero otros temieron por sus vidas y no hallaban qué hacer. Otros esperaron la voluntad de Dios sobre sus vidas. Y el evangelio de Cristo seguía siendo predicado, unos a favor y otros en contra, y otros a lo que mejor les convenía. Seguí viendo en la visión y vi muchas personas se sentían ya un poco aliviadas, pero otros aún temían por sus vidas y otros solo estaban esperando el final de todo lo que estaba aconteciendo. Pero esto no estaba dando tanto resultado, así que empezaron a callar a todo aquel que estaba predicando de estas cosas. Así que empezaron a callar a muchos de los que predicaban, dándoles muerte, y aquellos que escuchaban a estos empezaron a ser perseguidos, aún por los mismos de su propia congregación, aún por sus mismas familias, y eran aborrecidos por muchos. El Señor me empezó a mostrar la forma en que muchos de aquellos iban a morir. Miraba yo en la visión que unos eran vapuleados, otros eran degollados, otros eran decapitados, otros eran baleados, otros eran torturados, y era tan grande la tortura que terminaban muriendo, y otros eran despedazados vivos por no haber querido callar. Pero aún la palabra de Dios seguía viva, aún habían algunos que no la dejaban de predicar sin tener temor alguno, y otros arriesgaban sus vidas al escucharla. Entonces el Señor me habló y me dijo: es el tiempo que regreses, pero antes te mostraré algo más. Y quitó de mí aquella visión que me había mostrado. Luego me mostró algo más, que yo me quedé callada por un buen momento. Vi algo más. Vi entrar en el cielo una gran multitud de gentes, grandes y pequeños. Todos iban vestidos de ropas blancas y con unas palmitas en sus manos. Tras de ellos venían otro grupo de personas, pero a una distancia un poco alejada de estos. Mi mirada se enfocó en los millares vestidos de ropas blancas. Eran tantos que no se podían contar y no dejaban de entrar en aquel lugar. Mientras entraban, se iban postrando delante de un trono. Alguien ahí estaba sentado y a él le adoraban, dando gracias, y no se cansaban de hacerlo. Cuando terminaron de entrar, se cerró la puerta por donde estaban entrando. Por un momento, mientras que la otra multitud de pocas personas se iba acercando. Mientras esto pasó, pregunté al Señor y le dije: ¿quiénes eran estos que habían entrado con ropas blancas? Y me respondió y me dijo: estos son aquellos que han salido de la gran tribulación de aquellos días allá en la tierra. Son los que no negaron su fe, mas dieron sus vidas por la palabra de Dios y de Jesucristo. Esta es la iglesia de sus santos, la iglesia de Cristo. En el momento que platiqué con él, se empezaron a abrir las puertas de aquel lugar, y aquellas pocas personas que se venían acercando venían cantando un canto tan especial que solo ellos podían entender. Luego le pregunté al Señor: ¿quiénes eran estas pocas gentes? Y me respondió: esos son aquellos que aún habían quedado en la tierra y que fueron sellados para Dios, para que nadie les hiciera ningún daño. El número de estos sí se puede contar. Y le pregunté y le dije: ¿y cuántos son ellos? Y él me respondió y me dijo: el número de ellos es 144,000 sellados. Estos fueron los escogidos de Dios. Hay 12 tribus en ellos. De cada tribu hay 12,000 sellados. Si tú cuentas y sumas 12,000 de cada tribu, te ascenderá a 144,000 sellados. Luego me dijo: es hora que regrese ya a la tierra. Me tomó de la mano y en un momento estábamos en mi jardín.
Él me tomó de frente y me dijo, es necesario que tú te quedes a la tribulación de aquellos días. Yo lloré porque aún no había entendido y dije, Señor, si yo te voy a fallar y yo no me quiero quedar, porque los que predican tu palabra dicen que la tribulación es para aquellos que se quedaron cuando la iglesia fue arrebatada. Tenía miedo de quedarme y de perder mi salvación. Entonces el Señor me habló y me dijo, aún no has entendido. Cuando el tiempo de aquella tribulación llegue, la iglesia aún estará aquí en la tierra. La iglesia aún no se habrá ido. Aún estará aquí y verá el sello del anticristo y aún sabrá de él y le conocerá. Pero antes de que él quiera ganar a alguno de los míos, yo vendré por mi iglesia y le arrebataré y la llevaré conmigo. Y solo se salvará aquel que no niegue su fe ni niegue el nombre de Jesucristo, sino dé su vida por él. Pero esos días el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad y entre sí se matarán y se quitarán la vida, muchos pensando que así se acabará todo, pero eso solo les causará más dolor, porque mi palabra dice, el dueño de la vida soy yo y nadie más que yo. Yo la di por todos, por muchos, y nadie más puede dar su vida por nadie. Si no solo yo, el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo, el Cordero de Dios, el Dios vivo y verdadero, el que es, el que fue y el que ha de venir. El alfa y la omega, principio y fin, el gran yo soy, te dice así. El que tenga oído, oiga al que ha de venir, y el que tenga oído, pida entendimiento y sabiduría a Dios. Entonces entendí que la iglesia tiene que ser probada para ser aprobada por Dios y Jesucristo. Si no fuera así, nadie sería salvo. Luego el Señor me habló y me dijo, vas entendiendo rápidamente, la palabra que has comido te está haciendo efecto ya. Ahora te digo, mantente firme y no desmayes, porque el tiempo se acerca. Pero te digo algo, tú no morirás, sino que vivirás. Y cuando yo venga por mi iglesia, tú aún estarás predicando mi palabra, y así como estás, así como estás, no en espíritu, sino que en carne propia, así serás arrebatada de esta tierra. Mi palabra dice, los muertos en Cristo resucitarán y juntamente con ellos los que hayan quedado aún con vida y no hayan recibido el sello en sus manos o en su frente. Solo aquel que no esté sellado será llevado juntamente con los que murieron por el Señor. Luego me dijo en ese tiempo que tú estés aquí, yo pondré un sello sobre ti para que nadie te haga daño ni te dañe, porque será importante que enfrentes a algunos que se harán llamar hijos de Dios y no lo serán. Profetizarán mentiras, engañarán a muchos, si fuere posible, aún algunos de los escogidos. Y te querrán hacer daño, pero no podrán, porque yo te esconderé y tú hablarás en contra de ellos, aunque sean muchos y tú seas una sola. No temas, porque yo estaré contigo para dar testimonio que Dios existe y que Jesucristo vive y viene pronto. Y me dio una visión más. El Señor me mostró la resurrección de la iglesia y vi salir de la tierra a personas que ya habían muerto por causa de la palabra de Cristo. Vi que se vestían de blanco cuando salían desnudos, pero conforme iban hacia arriba miraba, se vestían de ropas blancas. Era un blanco puro, sin mancha ni arruga, un blanco especial, el cual nunca hubo aquí en la tierra. Vi subir a mis hijos, a mi esposo y a mis padres, a mis hermanos y mi demás familia.
y a los que habían añadido a la familia. Me sentía tan gozosa de ver todo eso y me sentí tan agradecida con Dios. Al momento me di cuenta que yo aún estaba en la tierra y por un momento sentí que que yo no me iría, ya que yo andaba con ropas viejas y rotas y sucias, y en mí había una enfermedad y en mi cuerpo que era como un cáncer dentro de mí. Yo hedía demasiado mal, tan mal que hedía peor que un perro muerto. Mientras yo veía esta visión, el Señor me volvió a hablar y me dijo: eso que tú ves en la visión es el sello que yo pondré en tu cuerpo para que nadie se quiera acercar a ti a hacerte daño. Por heder sacarás de tu cuerpo. Seguí viendo la visión y miraba yo que con el Señor habían dos varones. Y él habló a los dos varones y les dijo: id por ella y traedla acá y llevad sus vestiduras y vestirla. Luego vi a los dos varones, bajaron por mí. Yo tenía miedo que ellos se acercaran y me tocaran, ya que ellos andaban limpios y yo era inmunda. Pero ellos no les importó mi hedor y me tomaron y me desvistieron y me pusieron ropas nuevas. Cuando las ropas me vistieron, sané totalmente y mi pudrición se terminó. Y vi que en la visión yo pregunté quiénes eran ellos y ellos me dijeron: somos Moisés y Elías y hemos venido a vestirte para ir con nuestro Señor. Luego subimos hacia arriba, donde estaba Jesús y la iglesia. Me dejaron con Jesús y Jesús les dio una orden. Y la orden era de que bajaran a la tierra y que terminaran su ministerio y terminaran de hablar de su palabra. Y bajaron a la tierra y empezaron su ministerio y predicaban la palabra de Dios, del Dios vivo, pero la gente ya no quería escuchar palabra. Pensaban que al irse a la iglesia iban a tener paz, pero no fue así, ya que Moisés y Elías estaban hiriendo la tierra, el mar y la lluvia. Volvieron a hacer los mismos milagros que una vez en la antigüedad, habían hecho. Esto lo hacían para que la gente tuviera temor de Dios, pero las gentes maldecían a Moisés y a Elías. Intentaban matarles, pero no podían, ya que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y si alguien les quería hacer daño, el Espíritu de Dios los dañaba o les daba muerte. Yo veía en la visión que ellos podían hacer los mismos milagros una, otra y otra veces que fueran posibles, necesarias, pero al fin de un determinado tiempo lograron tomar a Moisés y a Elías. Y esto fue porque el tiempo de ellos ya había terminado en la tierra y debían morir como el Señor les había dicho ya. Vi que les llevaron a un lugar y ahí se les fue cortadas las cabezas a los dos. Y yo pregunté al Señor por cuánto tiempo estarán sus cuerpos en este lugar, ya que sus cuerpos fueron abandonados en aquel lugar. Y esto pasaba en todos los noticieros, por radio y televisión, y la gente se alegró y pensaron que todo ahí había terminado, que aquellos que les atormentaban ya habían muerto. El Señor me respondió a la pregunta y me dijo que sería por 3 días y medio y luego ellos resucitarían y tendrían vida nuevamente. Yo miraba en la visión y pasaron los 3 días y medio. Sus cuerpos tomaron vida y se levantaron. La humanidad se atemorizó de lo que estaban viendo y vino un gran temor a ellos y quisieron morir del gran temor.
que caía en ellos. Moisés y Elías se vistieron de ropas blancas y de inmediato subieron al cielo junto a Jesús. Al momento de subir, el Señor Jesús habló en las nubes y hubo un terremoto horrible acá en la tierra. El terremoto fue muy grande y murieron muchas gentes y ahí terminó la visión. Cuando el Señor me habló y me dijo, ¿qué otra cosa quería yo saber? Yo le pregunté, ¿por qué Moisés y Elías habían aparecido? Pero, ¿qué había pasado con Enoc? Si Moisés y Elías y Enoc habían desaparecido, ¿por qué Enoc no? Él me respondió y me dijo, este es uno de los misterios que aún no ha sido revelado. Pero te digo que Enoc soy yo, porque Enoc significa principio y fin. Y me hizo una pregunta y me dijo, ¿en qué año estamos? Yo le respondí y le dije, en el año 2003. Y él me dijo, ¿cuánto falta para llegar al año 2010? Yo le respondí, 7 años. Y él me dijo, ¿tú qué dices? ¿Llegaremos al año 10? Yo le respondí y le dije, no sé, mi Señor, eso solo tú lo sabes. Si yo te digo que sí, puedo fallar. Si yo te digo que no, puedo fallar, pero tú sí lo sabes. Entonces él me respondió y me dijo, bien has hecho al no contestar, porque bien hubieras fallado. Pero tú, ¿qué dices? ¿Pasaremos del año 10 o ahí terminará todo? Nuevamente le respondí y le dije, no sé, mi Señor, solo tú lo sabes. Entonces aquel rostro tan hermoso se cambió a un semblante de molestia y me dijo, no te digo si pasará medio año, un año o año y medio. Solo te digo que te mantengas firme, porque yo vengo pronto a arrebatar lo que es mío. Pero él no hablaba de un medio año, ni de un año, ni de año y medio, sino que él hablaba del tiempo que hablaba Daniel en la visión. Luego él me habló y me dijo, mírame a los ojos. Sus ojos eran de un color negro profundo, que a través de ellos había toda la sabiduría, el entendimiento de Dios. Luego que hube visto sus ojos, caí desmayada, no sé por cuánto tiempo, y al momento desperté de mi sueño y del sueño que había dormido demasiado ese día, tanto que ya eran las 2 de la tarde cuando desperté. Sentía todo el cuerpo adolorido, sentía que me habían golpeado, todo me dolía, hasta fiebre me dio ese día. Sentía mucho frío, como que si estuviese enferma. Ese mismo día, en la noche, me seguía sintiendo mal, pero el Señor me habló y me dijo, al Señor, es necesario que acudas a la iglesia, porque ahí te confirmaré lo que has visto. Llegamos a la iglesia, se terminó el servicio y un varón que el Señor había mandado hacía unos días a la iglesia se me acercó y me dijo, sierva, el Señor me ha dado un mensaje para ti, y el mensaje es lo que Él te ha dado a mostrar esta madrugada. Y aquel siervo de Dios me dijo, mírame al rostro y no bajes tu mirada, porque el Señor dice que en ti miraré la visión que Él te ha dado este día. Yo le miré al rostro y me quedé viendo a sus ojos. Y él me empezó a relatar lo mismo que yo había visto en la visión. Y aquel varón lloraba y daba gloria a Dios y decía, yo no soy digno de estar viendo esto, pero por tu bendita misericordia, tú me lo estás mostrando. Y él me decía, sierva bienaventurada eres tú, 3 veces dichosa, porque a través de ti he visto la visión que el Señor te ha dado. Y me habló y me dijo, quien te bendiga será bendecido, dice el Señor,
y a quien te maldiga será maldecido, dice el Señor. Y me empezó a dar palabra y me empezó a decir lo que yo había pasado desde mi niñez hasta ahora, de adulta. Yo empecé a llorar juntamente. Él conmigo también lloró y me abrazó y me dijo, tú eres muy amada del Señor. Hay algo que el Señor quiere que tú veas, porque cuando caíste desmayada en el sueño, tú ya no lo vistes. Pero el Señor quiere que veas la visión. Pon mucha atención a ella. Entonces tuve una visión, estaba en mi jardín, el jardín de mi casa, estaba viendo al rostro del Señor y Él me puso un sello en mi frente y otro sello en mi corazón. Vi que el sello que Él ponía en mi frente era un número y el número eran 3, número 7, 777. Y el sello que ponía en mi corazón era un carbón encendido. Cuando Él tocó mi frente, yo caí desmayada. Entonces me recostó en el suelo y en uno de sus brazos y puso el carbón encendido en mi corazón. Y miraba yo, quemaba todo mi ser, pero yo no sentía dolor. Luego salí de la visión y aquel siervo de Dios había visto la visión que yo había visto y me dijo, ese es el dolor que tú sientes en tu cuerpo. Es posible que esta noche te sacudan fríos por la fiebre que tendrás. Estarás así por 3 días. Pasados estos 3 días sanarás y ya no sentirás dolor. Luego aquel varón me abrazó y el Señor me dio palabra para él. Aleluya, gloria sea al Señor. Esto es lo que el Señor me mostró de Daniel, su capítulo 12. Y todo esto es para la honra y gloria al Señor. Amén. Que Dios bendiga a todas esas personas que van a ver este video. Y ponen mucha atención porque lo que aquí me mostró el Señor en Daniel 12 son las cosas que están pasando, que están aconteciendo. Y lo que el Señor me mostró aquí es la verdad. Y no hay mentira en la palabra del Señor, solo hay verdad. Amén. Que Dios les bendiga en esta preciosa tarde y que la honra y la gloria sea para Dios, para el Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo. Amén.